Dios les bendiga. God bless you. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Good afternoon to each and every one of you. Today is Saturday and it's actually about 5 o'clock in the afternoon or so. And I wanted to share the Word of God earlier today simply because we have all-night service in a couple of hours. And I won't be able to record after service. So praise God. I had a wonderful day. You know, my nieces were able to spend the night yesterday and they got to hang out a little bit with my daughters. We don't do that often enough, but you know, God knows that our desire is to first dedicate our time to Him. And God allows, you know, a specific time because there is a time for everything. Praise God for that. Doy gracias al Señor, ¿verdad? Estoy empezando este video un poquito temprano, son como las 5 de la tarde, y en unas 2 horas vamos a estar nosotros congregándonos esta tarde y teniendo una vigilia, y no voy a poder grabar más tarde, ¿verdad? Le doy la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Porque pude convivir con mi familia este día, ¿verdad? Con mis sobrinas que pudieron quedarse a dormir anoche, ¿verdad? No pasa seguido, ¿verdad? Y el Señor sabe, ¿verdad? Que nuestro deseo es, ¿verdad? Primeramente dedicárselo a Él, el tiempo. Pero el Señor permite, ¿verdad? Un tiempo específico para todo. Nos lo dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, ¿verdad? Que hay un tiempo para todo. If you want to know a little bit more about a time for everything, you could find that in the book of Ecclesiastes, chapter 3. Pero hoy vamos a estar compartiendo la palabra una vez más en el libro de San Mateo. Today we're going to be sharing the word once again in the book of Matthew, and it's going to be chapter 16, verse 15. Va a ser el capítulo 16, versículo 15, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. But what about you, he asked. Who do you say I am? Praise God. This is Jesus speaking to Peter. Aquí es Jesús hablando con Pedro. Quiero leer lo que dice el devocional y luego también compartir unas palabras del estudio bíblico. I want to read what the devotional says, and then I do want to also share a few words from the Bible study that I have. Today's title is Personal Choices. El título, el tema de hoy es Decisiones Personales. Don't you just love Peter? No ama usted a Pedro. La razón por qué hace esta pregunta, porque Pedro, ¿verdad? Era un poquito rebelde, ¿verdad? Pedro es el que salió del barco, ¿verdad? Y empezó a caminar sobre el agua. Pero se empezó a hundir, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, verdad? Y es cierto, ¿verdad? Muchos nosotros tomamos pasos y a veces en el transcurso de ese caminar empieza la duda a entrar en nosotros, ¿verdad? Pero realmente admiro a Pedro, ¿verdad? Lo admiro porque de los 12 fue el único que se atrevió a salir del barco. Aunque conforme al tiempo, ¿verdad? Empezó a dudar, pero el hecho es que fue valiente, ¿verdad? Para empezar fue muy valiente, ¿verdad? Y tomó ese paso, ¿verdad? Sin saber, ¿verdad? Pero lo hizo, mientras que los otros 11 se quedaron en la barca, ¿verdad? Esa es una manera de ver las cosas. También cuando van a arrestar a Jesús, ¿verdad? Pedro le corta la oreja a uno de los soldados, ¿verdad? Y era muy aventado Pedro, ¿verdad? Así que lo admiro hasta cierta forma, ¿verdad? No era perfecto, gloria a Dios, porque ninguno de nosotros somos perfectos.
pero gloria a Dios porque él pudo andar con Jesús, ¿verdad? Y eso nos debería de dar alegría, ¿verdad? Y admirarlo y amarlo, ¿verdad? Porque sinceramente Pedro también viene a ser como un hombre, ¿verdad? Común y corriente como usted y como yo. So here it says, don't you just love Peter? I just want to mention, about Peter. Peter was a character, basically, when he came out of the boat and walked on water, he walked and took a few steps, and then, he started sinking. And Jesus says, man of little faith, why did you doubt? And unfortunately, a lot of us are like that, A lot of us do things, and then somewhere down the line, we lose faith or start doubting, right? But what I admire about Peter is that the fact that he came out of the boat. Of the 12 disciples, Peter said, you know what, I'm coming out. I'm going to walk on water. He took that leap of faith. It didn't last very long, but the fact is that he was courageous enough to do it. Meanwhile, the other 11 just sat in the boat. And then there's a time where, Jesus is getting arrested, and Peter cuts off the ear of one of the soldiers, He was, a little out there, he was a little crazy. But I admire Peter because he is just like any of us, any human being, The only difference is that he got to walk with Jesus in person, We get to walk with Jesus in a spiritual way, with the desire of entering heaven and be with the Lord Jesus forever. And if we submit to the Lord and we continue to live by faith and not by sight, then you know what? We will one day walk in person with Jesus. Amen. Gloria a Dios, ¿verdad? Y comentaba, ¿verdad? Que la diferencia es que Pedro pudo caminar con Cristo en persona. Nosotros caminamos con Cristo espiritualmente. Pero el propósito y el deseo de nosotros es que un día podamos caminar a un lado del Señor Jesús y entrar al reino de los cielos. Amén. Voy a continuar con el devocional. I'll continue with the devotional. It says, he sometimes spoke before he thought, and once in a while that got him into trouble. And this is talking about Peter. Él a veces hablaba sin pensar, y a veces eso lo metía en problemas. But there was no doubt that Peter loved Jesus. Pero no había ni una duda de que Pedro amaba a Jesús. One time Jesus asked Peter if people were saying that he truly was God's son. Una vez Jesús le preguntó a Pedro que si las personas estaban diciendo, que Jesús realmente era el Hijo de Dios. After Peter answered, Jesus asked, what about you, Peter? Después de que Pedro le contesta, Jesús le pregunta, ¿y qué de ti, Pedro? Who do you say I am? ¿Quién dices tú que soy yo? Faith in Jesus is a personal decision. Fe en Jesús es una decisión personal. You aren't a Christian just because you go to church once in a while or hang around Christians, or even because you read the Bible. Tú no eres un cristiano porque tú vas a la iglesia de vez en cuando, o porque te juntas con cristianos, o porque lees la Biblia. You must choose Jesus, and you can't ride the fence about it. Tú debes de elegir a Jesús y no andar con rodeos. Who do you say that Jesus is? ¿Quién dices tú que es Jesús? Y aquí una persona anónima escribió esto. And an anonymous person wrote this. How you live your life every day shows your true opinion of who God is. Cómo tú vives tu diario vivir muestra tu verdadera opinión de quién es Dios. Amén. Gloria a Dios. Voy a agregar, ¿verdad?, unos puntos aquí del estudio bíblico. Dice, la confesión de Pedro encerraba su confianza personal en Cristo.
It says here in the study guide, in the Bible study, says the confession of Peter includes his personal trust in Christ. Jesús hizo una segunda pregunta crítica que en griego es mucho más penetrante. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Jesus made a second critical question that in Greek is more penetrating. And you, who do you say I am? La respuesta a esta pregunta es crítica, de suprema importancia. The answer to this question is critical and of supreme importance. Determina el destino eterno de la persona. It determines the eternal destiny of the person. La verdadera confesión declara la confianza personal de uno en Cristo. The true confession declares the personal trust of oneself in Christ. So note the answer that Peter gave. Amen. Let me read it in English. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. In English it says, Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Praise God. Amen. Dice, una confesión simple y sin embargo suprema que nace de una convicción personal. A simple confession, and even then it was a supreme answer that came from a personal conviction. Es la confesión que salva al alma y que pone el fundamento de la iglesia. It is the confession that saves the soul and that sets the foundation of the church. La vida y supervivencia misma del alma del hombre y la iglesia como un todo descansan en esta convicción simple pero profunda. The life and the life of one's soul and the church rest upon this simple conviction, but profound. It's a simple but profound conviction. Probablemente Pedro no entendía todo lo que implicaba que Cristo sea el Hijo de Dios. Probably Peter did not understand what all it implied that Christ is the Son of God. Note que todavía no había sido crucificado ni había resucitado cuando esto se declara. Note that the crucifixion and resurrection has still not happened when Peter declared these words. Pero su confesión fue hecha en sincera confianza a partir de un corazón realmente convencido de que Jesús era el Cristo. But his confession was made sincerely, trusting from his heart, truly convinced that Jesus was Christ, el Hijo del Dios viviente, the Son of the living God. Es simplemente confianza lo que Dios desea y anhela, nada más ni nada menos. It's simply trust that Christ desires from us, nothing else. Pedro estaba confesando sencillamente, paso a paso. Peter was confessing simply, step by step. Yo creo que tú eres. I believe that you are el verdadero Mesías, the true Messiah. No un mero hombre, not just a simple man, sino el Hijo de Dios, but the Son of God, enviado por Dios, sent by God, para cumplir todo lo dicho por los profetas, to accomplish everything that was said by the prophets. La pregunta es personal. The question is personal. Es dirigida a todo hombre. It is directed to all men.
and women, okay? Because I know some people don't understand that when the Bible speaks of man, it's also speaking to women. Amen. ¿Quién decís que soy yo? Who do you say I am? Toda persona tiene que responder y su destino eterno depende de su respuesta. All people must respond, and their eternal destiny depends on that answer. Y su respuesta es crucial porque Cristo no quiere una confesión acerca de Cristo. And the response is crucial because Christ does not want a confession about Christ. Lo que quiere es fe. What he wants is faith. Una confesión de su deidad. A confession of their deity. Una fe en su gracia salvadora. A faith in his gracious salvation. And I want to add to some verses here, but before I do, truly, God wants to know who you say he is. Quiero compartir otros versículos, pero antes de hacer eso, quiero recalcar que Cristo quiere saber quién usted cree que es Cristo. Es una pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Quién es Cristo? ¿Quién dice usted que es Cristo? Who do you say is Christ? Porque para empezar, ¿verdad? Hay cierta palabra, ¿verdad? Que voy a compartir en este momento. Vamos a ir a San Mateo 10. There is some word that I'm going to share now, and it's found in Matthew chapter 10. Praise God. Just to remind you, if you're unsure of what your answer should be, it's important that you reflect on who Christ is. Si usted tiene dudas, es necesario, ¿verdad?, que usted reflexione en quién es Cristo para usted. Vamos a leer San Mateo 10, versículo 32 y 33. We're going to read verse 32 and 33 in Matthew chapter 10. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuidado. Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. But whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven. Y'all gotta be careful. También vamos a ir a Marcos capítulo 8, versículo 38. We're also going to go to Mark chapter 8, verse 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estamos viviendo en el principio del fin, amén. Cristo viene pronto. Y cuando eso suceda, esa respuesta a la pregunta que el Señor le está haciendo en esta tarde, ¿quién decís que soy yo?, dice el Señor. Y su respuesta es incorrecta. Y si usted niega al Señor, y si usted se avergüenza del Señor, recuerde que Él se avergonzará de usted y Él lo negará a usted. Es importante que usted reconozca quién es Cristo, quién es Jesús. It says, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his Father's glory with the holy angels.
Remember, we are living in the beginning of the end. Jesus is coming soon. And the answer to this question that the Lord is asking you tonight, who do you say I am, says the Lord? Whatever your answer is, if it's one that denies him and is ashamed of him, the Lord will deny you and he will be ashamed of you. You have to think about this. It is no longer time for us to only think about the desires of this flesh and what this world offers. It is important that you reflect on where your soul is going to spend eternity. Even if it takes another 100 years for Jesus to come back. Where is your soul going to spend eternity? Who do you say Jesus is? Do you believe in him? Have you given your life to him? Do you live according to his will? Is your life pleasing to him? Because if it's not, I'm sorry to say, but your soul is not going to spend eternity in heaven. Si usted está viviendo en este tiempo que estamos viviendo, conforme a esta carne débil, conforme al vaivén de este mundo, y usted no se ha preguntado, y usted no se está preparando para dónde su alma va a terminar, dónde su alma va a pasar la eternidad. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no se ha sometido a Dios, si usted no vive su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿dónde va a pasar su alma la eternidad? ¿Quién es Cristo para usted? Ya no es tiempo para estar gastando en cosas que son vanas, que son vanidad. It's no longer time to spend on vain stuff, things that don't matter anymore, and especially in Christ. Espero y que reflexionen en esta palabra. I hope that you reflect on this word. I recommend a song that touches me, especially when it talks about where my soul is going to spend eternity. Big Daddy Weave. Look him up. It's a beautiful song with an awesome question, just like tonight's question. Who do you say I am, says Jesus. Hay una canción en inglés por un artista que se llama Big Daddy Weave, que habla de dónde, hace esa pregunta, ¿dónde va a pasar tu alma la eternidad? ¿Dónde va a pasar la eternidad tu alma? Como tú la quieras poner la pregunta. Y al igual que esta pregunta que el Señor nos hace en esta noche, ¿quién dices tú que soy? Pregunta Jesús. Espero y reflexione. Dios le bendiga. Pase muy buenas noches. Los amo en el amor de Cristo. I hope you reflect on this word. May you have a blessed night. I love you in Jesus' name. Amen.